Muy buenas. Hoy nuevamente estamos en Lámpara Encendida y estamos haciendo nuestro estudio de la colección del evangelista Gigi Ávila. Estamos en el tercer módulo, en el tercer libro. Y hoy tenemos una invitada, la pastora Yoconda Polanco, de la iglesia Siloé, ¿verdad? En Tampa. Y pues ahorita ella nos va a presentar, comentarles que tenemos un tema maravilloso que nos va a estar tratando, que va a estar aportando con su conocimiento y las experiencias que ha vivido. Son las operaciones maravillosas de los dones del Espíritu Santo. Así que tremenda palabra, ¿verdad? El Señor se manifiesta con poder en todo momento. Esperamos que esta enseñanza, la clase de hoy, la disfruten al máximo y también que compartan. Bienvenida, pastora. Nos gustaría conocer un poquito del ministerio, dónde están ubicados y que nos hablen un poco sobre la iglesia y sobre usted también. Adelante. Muchas gracias, Arlet, muchas gracias. Que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre cada una de las que están ahí y sobre todo sobre cada uno de los que van a ver este live o este directo de manera diferida. Muchas bendiciones para cada uno. Presentándome como la pastora Yoconda Polanco, pastora dominicana, pero al Señor le ha placido traernos a la ciudad de Tampa, Florida, que es ya nos ha acogido como nuestro hogar. Bendito sea el nombre del Señor, ya que llevamos 20 años viviendo acá, alrededor de 20, 21 años estamos acá. Y para la gloria del Señor, el Señor nos ha llevado tan lejos que hemos experimentado su gloria, tanto así que estamos predicando, estamos pastoreando la iglesia más alegre de Tampa, la iglesia más divertida de Tampa y sobre todo la iglesia donde el manto de alegría se está moviendo de una manera sobrenatural. Acompañada de mi esposo, el mejor esposo del mundo, a Pablo Polanco, mi pastor, mi compañero de viaje, como yo le digo, y mi pastor, mi mentor, mi líder, ¿qué puedo decirles? Mi compañero. Acompañada de él estamos pastoreando la mejor iglesia de Tampa. Estamos ubicados en Tampa, Florida, en el 1800 Westwater Avenue. Allí están nuestras ubicaciones, así que también le damos la bienvenida a todo el que quiera venir con los brazos abiertos. Es una iglesia acogedora, sobre todo, a pesar de que somos pocos en número, somos grandes en poder y gloria, porque hemos visto y vivimos en su reino, bajo su voluntad. Así que me presento como la pastora Yoconda Polanco, pero me gusta que entremos en confianza y me llamen Gio. Todo el que quiera puede llamarme Gio. Bendiciones, es un placer para mí estar por aquí, por estas plataformas. Es un gran honor para mí y es una cita divina lo que Dios ha hecho tanto contigo como conmigo. Así que aprovéchala, aprovecha este momento y espero que sea de mucha bendición para ti y para los que vayan a ver esto de manera diferida. Así que no sé si comenzamos. Adelante, pastor. Bien. De verdad que ha sido una gran responsabilidad la que se me ha otorgado para traer la palabra del Señor en este momento. Gloria a Jesús. Vamos a hablar sobre algo que a mí me gusta, y no solamente me gusta, sino que lo he experimentado y lo experimentamos cada día. No es casualidad que le comentaba
a Arlet de que anoche precisamente ya veníamos preparando las plataformas, veníamos preparando la atmósfera para hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida, en este ministerio, y de cómo Dios con mucha perseverancia ha ido haciendo cosas maravillosas, y hemos ido juntamente con la mano de Dios caminando por estos caminos que muchas veces, si nos dejamos llevar por lo que vemos, podemos quedarnos un poquito atrás, pero si hacemos lo mismo que dice la escritura, de que no vivimos por vista, sino por fe, y si caminamos en esa fe, el Señor nos va a llevar a su propósito. Pero sin más preámbulos, vámonos a la palabra. La palabra de Dios la vamos a encontrar en Primera de Corintios en el capítulo 12, desde el verso 1 hasta el verso 12. Yo voy a ser bien rápido en esta introducción y vamos a leer la palabra, pero primero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abrimos con un amén a eso. Dice la palabra: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevando como os llevaban a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios haya anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidades de ministerio, pero el Señor es el mismo, y hay diversidades de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabras de ciencia según el Espíritu mismo, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecías, a otro discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretaciones de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Si vemos aquí, el apóstol Pablo nos está llamando la atención y nos está diciendo, bendito sea el nombre del Señor, que hay dones que son espirituales. Y esos dones son de edificación para la iglesia, pero esos dones no solamente son de edificación para la iglesia, sino que viene del mismo Espíritu Santo. Estos dones son para cada creyente. Estos dones son específicamente para el beneficio del cuerpo de Cristo. Así que nosotros lo primero que tenemos que darnos cuenta, si somos de los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, es que no podemos ignorar la manifestación en cada uno de nosotros de esos dones. El enemigo, hago un paréntesis aquí, el adversario quiere o ha querido y está trabajando fuertemente
en hacerles creer a muchos cristianos de que esos dones espirituales son cosas del pasado, son cosas que ya quedaron atrás, son cosas que están obsoletas. Y si algo nosotros tenemos que entender es que nosotros como creyentes estamos llenos del Espíritu Santo y tenemos que estar, bendito sea el nombre del Señor, pendiente de que como el enemigo quiere tener y traer trampas a nuestras vidas, nosotros tenemos que tener uno de los dones que ahorita voy a estar dando pinceladas sobre él, y es el discernimiento de espíritu, porque estamos viviendo en tiempos difíciles. Eso lo sabemos, es obvio, está a un clic de tu mano para que te puedas dar cuenta en los tiempos que estamos viviendo. Pero me llama la atención lo que Pablo dice, y es que nos exhorta y nota la escritura de que no debemos ignorar. Es como primero comienza. Dice que los creyentes no debemos ignorar acerca de estos dones, de los dones espirituales. Él nos recuerda que antes estábamos influenciados por el mundo, antes estábamos influenciados por las creencias, antes estábamos totalmente influenciados, bendito sea el nombre del Señor. Cuando éramos gentiles, estábamos influenciados, incluso nos llevaban, bendito Dios, extraviados, ¿verdad? Llevándonos a otros ídolos. Y me da mucho, bendito Dios, me da mucha satisfacción escuchar que o leer que Pablo nos dice o nos habla de nuestra vida pasada. Antes eran gentiles, no, ahora no. Ahora ustedes pasaron de ser gentiles a ser hijos. Porque no es solamente ser creyente. El creyente, cuando acepta a Jesucristo como su único Salvador, también pasa a ser coheredero del reino. Y cuando tú eres coheredero del reino, tú sabes que no puedes, bendito sea el nombre del Señor, vivir como tú vivías antes. Tú sabes que tú tienes que encontrar en estos caminos una plena conciencia, porque ya tú no vives. La escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. ¿Cuáles son esas cosas hechas nuevas? Esas cosas hechas nuevas es el poder de Dios en acción. Doctora, ¿cómo es que usted me está hablando del poder de Dios en acción? Sí, yo te hablo del poder de Dios en acción porque cuando el Espíritu Santo está sobre ti, cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, tú tienes que ver el Espíritu Santo manifestarse de una manera sobrenatural. Así que el primer paso, la primera advertencia que Pablo nos da es no ignorar. Nosotros éramos ignorantes antes. Nosotros cuando éramos gentiles ignorábamos de todas estas manifestaciones. Ignorábamos de que el Espíritu Santo puede hacer cosas maravillosas cuando el poder del Espíritu Santo está en acción en tu vida. Nosotros ignorábamos todas las cosas que podemos sentir, que podemos escuchar, que podemos ver cuando estamos en estos caminos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces pasando a otro plano, podemos ver que cuando el poder de Dios está en acción, los dones espirituales de los cuales hablamos, bendito Dios, que son varios, y el Espíritu Santo da conforme a como Él quiere. Dios mío, el Espíritu Santo da conforme a como Él quiere, sí, porque a veces nosotros como cristianos queremos el don que el hermano tal tiene,
y no entendemos que no vamos a trabajar con lo que el otro tiene, sino que hay que trabajar con lo que nosotros tenemos. Porque Dios es fiel y justo. Y si Dios te llamó, Él te va a capacitar. Y si Dios te ha llamado, Él te va a dar las herramientas necesarias para que tú puedas ejercer lo que ya está escrito de antemano de tu vida. Entonces, cuando entendemos que nosotros también, por medio del Espíritu Santo, podemos tener esa diversidad, y esto me gusta. Cuando habla de diversidad, yo me pongo a imaginar y pongo a volar mi imaginación y comienzo a ver esta diversidad de dones como un abanico. O sea que el Señor nos está diciendo que dentro de la iglesia es un cuerpo y tiene diversidades de dones. Y lo que me está diciendo el Señor es que tengo tanta gente que los he capacitado, que los he llenado para que puedan edificar, para que puedan, bendito sea el nombre del Señor, trabajar sobre esta iglesia. Mi alma adora su nombre. Entonces, ya sabiendo esto, cuando lo identifico como un abanico, me estoy dando cuenta que cuando Dios habla de diversidad, nos está diciendo que a través de los dones, Dios nos está dando herramientas para que podamos ser capaces de enfrentar y confrontar al adversario. Enfrentar y confrontar el tiempo en el cual estamos viviendo. Enfrentar y confrontar la hora que estamos viviendo. Porque la misma palabra nos dice que nosotros no nos podemos convertir a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. ¿Y cómo vamos a trabajar eso si no tenemos herramientas? Por eso es que veo esta diversidad de dones, como lo dice la Escritura, como herramientas para que no solamente para poder enfrentar el mundo, sino que también el mundo sepa cuál es el Dios al que nosotros servimos, que no es un Dios, como dice Pablo, que no es un Dios mudo. No es un Dios mudo. No es un Dios, bendito sea el nombre del Señor, que se queda callado. No es un Dios que a pesar de que tiene oídos no oye. No es un Dios de que a pesar de que tiene boca no habla. No es un Dios de que a pesar de que tiene ojos no ve. Dice Pablo, bendito sea el Señor, que no somos como los que éramos, que nos llevaban a aquellas tradiciones, que nos llevaban a aquellos dioses que eran dioses que no respondían. Ahora no, ahora tú estás, Dios mío, sirviéndole a un Dios que sí te responde. Ahora tú estás sirviéndole a un Dios que sí te capacita, que sí te llena y que no solamente te capacita, esa capacidad que pones en ti se llama poder de Dios en acción. Poder de Dios en acción. Claramente está y nos dice que todo eso viene de parte de Dios. Porque también tenemos que tener mucho cuidado. Hay veces que hay personas que tienen los dones y quieren, después de tener los dones, usarlo y gloriarse con aquellos dones. Esto no es para que tú te gloríes, esto es para que tú le des la gloria a aquel que te lo dio. Porque si alguien te lo dio, bendito Dios, te lo ha dado por gracia. Pero ese alguien que te lo ha dado por gracia quiere que también sea manifiesto para que otros puedan ver al que te lo dio reflejado en ti. Dios mío, poder de Dios en acción. Hablamos de algunos dones, pero yo quiero enfocarme, yo le voy a dar algunas pinceladas de estos dones que Dios, bendito sea el Señor, a través de su palabra nos ha dejado. Dice que hay diversidades, no solamente de dones, sino de ministerios.
porque hay gente que tiene un ministerio que no es igual que el otro. Hay gente que está operando en distintas dimensiones. Hay gente que están operando en distintos, bendito sea el nombre del Señor, en distintas ámbitos espirituales, que Dios mismo da la capacidad para que su poder, vuelvo a repetir, sea manifiesto. Y todo eso viene por el Señor mismo. Pero me gusta cuando habla de diversas operaciones. Y les voy a hablar de esas diversas operaciones que yo he visto obrando en mi vida. El tema que Arlette ha tomado y el módulo que está usando trata sobre un libro de un hombre llamado Gigi Ávila, quien fue que lo escribió. Voy a hablar misterios aquí. Voy a hablar el don de milagro. Dice la palabra que cuando tú pides a un Dios que te responde, a un Dios que no es mudo, a un Dios que te consiente, cuando ya tú pasas a ser hijo, ese Dios, a través del nombre que es sobre todo nombre, te lo va a dar. Poder de Dios en acción. Yo decía, Señor, yo quiero conocer a Gigi Ávila. Yo quiero conocer a este hombre. Y un día común, yo soy de profesión secular, yo soy esteticista, yo soy terapeuta, o sea, soy masajista. Ya no lo estoy ejerciendo porque me roba mucho tiempo y estoy en el ministerio, pero fíjense cómo Dios hace cosas milagrosas. Vamos a hablar de milagros. Yo le pido al Señor conocer a Gigi antes de que, porque ya Gigi estaba avanzado en edad, pero antes de que Gigi partiera con el Señor, yo le pido al Señor, quiero conocerlo. Y un día común me llama una amiga. Él acostumbraba a ir a mi país a hacer campañas de milagros. Un día me llama una amiga, un día común, un día normal para mí, y cuando me llama me dice, ¿sabes qué? Tengo a Gigi Ávila en la casa. Yo brinqué, yo salté de la emoción porque yo dije, la oportunidad mía me ha llegado. Pero esto no llegaba hasta ahí. Esto no solamente era para que yo me emocionara porque iba a conocer al hombre que le había pedido a Dios conocer. Estaba en mis inicios, estaba en mi comienzo de mi caminar con Cristo y de repente me dice, ¿sabes qué? Han pasado ya 3 mujeres por aquí, 3 terapeutas y él dice que no, él dice que ninguna son, que él está esperando una específica, que él está esperando una persona específica y que hasta que esa persona no llegue, él no va a entregar lo que Dios le depositó para que entregara. Cuando ella me dice esto, nosotros como seres humanos comenzamos a pensar y mi mente empezó a cavilar y comencé a hacerme tantas preguntas y lo primero que comienza la lora, sí, porque nosotros tenemos una lora en la cabeza, bueno, yo le llamo así, que comienza a hablar, lo primero que me dice es, ¿y si? Hay un espíritu que yo le he puesto, el espíritu de Isi, que quizás algunas de nosotras lo hemos experimentado. ¿Y si no soy yo? ¿Y si no fue a mí? ¿Y si a mí también me dice que no? Pues a pesar de que la lora empezó a hablar de Isi, yo callé a la lora. Yo callé esa voz interna que lo único que hacía era
arrastrarme como un lastre fuera de mi propósito, para que yo no pudiera alcanzar mi propósito. Milagro. A pesar de todo lo que en la mente me resonaba, tomé acción y dije, yo voy a ir para allá. Muchas veces nosotros tenemos que hacer las cosas aún con miedo. Yo no sé a quién le estoy hablando hoy, pero si Dios puso la capacidad en ti, déjame decirte que el propósito de Dios se va a cumplir, sea como sea. Y quizás tú tengas el temor de no ejecutar lo que tienes que hacer, aún con el temor, hazlo. Y aún con el temor yo fui. Y cuando voy, bendito Dios, este hombre de Dios tenía una persona que lo representaba, que lo ayudaba. Cuando él escucha desde su aposento que ya yo estoy llegando, él dice, pásenla, que es ella. Solamente escuchando mi voz. Después de escuchar mi voz, usted no sabe cómo yo iba. Ese easy que estaba en mi cabeza resonando, mire, cayó por tierra en ese momento y entonces mi corazón empezó a estallar de alegría. Pero el Espíritu Santo me daba confirmación de que lo que estaba a punto de suceder allí era poder de Dios en acción. Cuando entramos allí, yo estaba, bendito sea el nombre del Señor, recién operada de una cesárea que me habían hecho por causa de un embarazo ectópico. No voy a hacerle el testimonio tan largo porque espero que muchos sepan que es un embarazo ectópico. Y estando yo recién operada, aún con los puntos de la cesárea, yo decidí irme. Yo decidí ir y voy a hacer esta terapia, aunque no se supone que debía hacerlo, pero lo hice. En el momento que llego y hablo con Gille, me dice estas palabras. Dios me trajo a mí aquí con el propósito de decirte que esos embarazos que tú has perdido, que este incluso embarazo que perdiste, va a ser, bendito sea el nombre del Señor, que el próximo embarazo vaya a ser un embarazo a tiempo y en término. Yo me puse a pensar, porque yo había perdido varios embarazos, como él había dicho, y el médico, mi ginecólogo, me había dicho que mi útero estaba muy débil, por lo tanto no podía retener un embarazo. Es más, me había dicho, te quitamos la trompa, te quitamos el ovario, te quitamos lo que teníamos que extirpar y las posibilidades son menos. Pero para Dios no hay nada imposible. Y cuando Dios tiene un nombre de Dios, que el poder de Dios es activado en su vida, vemos a Dios obrando. A lo que el hombre dice que no, a él le place esperar y decir, yo ahora me voy a glorificar. Cuando terminamos con Gille Ávila me dijo estas palabras. Vas a tener un embarazo que va a ser en tiempo y en término. Y la gloria de Dios fue manifiesta allí, en aquella habitación. Fue tan manifiesta que hoy día ese milagro tiene 18 años. Hoy día nos gozamos con ese milagro. Hoy día ese milagro es un milagro maravilloso
el cual sirve al Señor, el cual se me acaba de graduar, el cual se graduó con honores, madre orgullosa, permítanme decirlo, pero Dios es maravilloso. Entonces vimos el poder de Dios, el milagro de Dios. Hemos visto a Dios obrando de una manera especial. Pasaron los meses y usted me va a decir, ¿y en qué quedó lo de Gigi, pastora? Déjeme que le cuente. Esa noche, después que hablamos, después que me dio algunas coordinadas y estrategias que las llevo muy prendidas en el corazón, me dice, yo quiero que tú estés conmigo en el lugar, en la plataforma donde yo voy a estar ministrando, porque desde allí yo quiero que tú me des apoyo. Y me dio una profecía. ¿Hablamos de la profecía? Sí, claro. Hay dones de profecía. Y cuando me da esta profecía, me dice, recuerda que vas a estar en diferentes plataformas. Recuérdenme que yo estoy en Santo Domingo todavía. Recuerden que yo no tenía ni la menor idea que yo iba a venir a Estados Unidos. Después de allí yo había escuchado una promesa que me dijeron, te vas a Estados Unidos y vas a pastorear allí. Y 12 años después, esa promesa se cumplió. Dios mío, ¿quieres profecía? Esa profecía se cumplió tanto. Esas profecías que Dios llevó a este hombre en este momento, en esa hora precisa, en ese lugar preciso, porque hizo una cita divina. Quiero que recuerden esto. Hay citas divinas que Dios hace con nosotros. Hay citas divinas que Dios hace con cada uno de nosotros. Hay momentos, hay espacios, hay lugares donde tú estás y el Señor está haciendo una cita divina con cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que tener discernimiento para poder discernir no solamente los espíritus, sino que podamos discernir en el lugar a donde nosotros estamos y con quién estamos. Porque hay gente que son contactos de oro para ti. Dios mío. Si nos vamos al libro de Génesis, en el libro de Génesis, el mismo Jacob, hijo de Abraham, dice en una ocasión, wow, qué lugar, hace esta exclamación y dice, wow, qué lugar tan fuerte es este. Jehová estaba aquí y yo no lo sabía. Por eso es que hay que tener el don de discernimiento. Hay gente que creen que solamente es para discernir los espíritus. No, no solamente para discernir los espíritus. Es para que tú puedas discernir la atmósfera. Es para que tú también puedas discernir la gente. Es para que tú puedas también discernir con quién y con quiénes estás hablando. Dios amado, estoy dándole unas pinceladas de cada dones. Habló del don de la profecía. Me habló profecía. Profecías que habían de venir, habían de suceder. Y salgo embarazada. Tengo mi milagro. Y a los 9 meses, no, 9 meses no, para ser específico, cumplió el año en el hospital. Porque casi cumpliendo el año, escúchenme esto, mi milagro, casi cumpliendo el año, comienza una noche de madrugadas a darle unas convulsiones muy fuertes, convulsiones que la dejaron completamente sin signos vitales. Cuando llegamos al hospital,
vive Jehová y vive mi alma en cuya presencia estoy. Cuando llegamos al hospital, en el hospital, mi esposo la entró desesperado porque era su milagro. Su niña que Dios nada más le dio una, le dio le concedió el favor de tener una hija hembra que tanto había deseado. Y de repente como que parece que se nos va. Entramos al hospital, yo estaba, permítame decirle esta palabra, yo estaba vuelta loca. Y allí en ese hospital, en el parqueo que salgo con mi hija mayor, le digo al Señor, Señor, tú me diste esta niña, fue una promesa, yo la recibí, es tuya. Gigi me dijo a través de ti que esa niña sería a término y en tiempo completo yo voy a disfrutar de mi hija. Y allí escuché una voz por segunda vez en mi vida que me dijo, comienza a adorar, porque en la adoración yo me estoy moviendo y hay ángeles que están peleando esta batalla. Y recuerdo que la única cosa que pude hacer era abrir mi boca y cantarle al Señor cuán grande es Él. Cuando empecé a cantar cuán grande es Él, a los pocos minutos ya mi esposo había salido y a los pocos minutos ya mi esposo me había dicho, ven que la niña la estabilizaron. Y la niña está bien. En ese proceso duramos 3 años cuando la niña en un solo día podía convulsionar más de 9 veces, más de 10 veces. Los médicos no se preguntaban qué tenía. Los médicos pensaban que podía ser epilepsia, cosa que no lo era. La gloria es del Señor. Le hicieron en la espina dorsal, le hicieron varias extracciones, bastante peligroso. Y se daban cuenta de que cada vez que sacaban el líquido raquídeo, decían, no podemos creer esto porque no aparece nada. Era que tenía que cumplirse el milagro. Y les cuento que duramos así 3 años. Esa niña convulsionando, hasta que un día el Señor me habló y me dijo, no le des más medicinas. Esperen, no vaya a pensar que, mire, ya yo no voy a usar las medicinas que Dios me dio, que el médico me dio, porque la pastora dijo, no. Hay diversidades de ministerios, hay diversidades de dones. Vamos a hablar de sanidad. El Señor me dijo, no más medicina, una medicina llamada Keppra, que es para las convulsiones. Cuando la llevo donde el neurólogo me dice, no me hago responsable. Digo, bueno, ¿qué puedo hacer? Y me dice, yo no entiendo ustedes los religiosos. Yo le dije, yo sí me puedo entender, porque yo he escuchado la voz de un Dios que me habla, la voz de un Dios que sana. Y para la gloria del Señor, 3 años después de Dios hablar, 3 años después de orar por convulsiones que desaparecieran, las convulsiones desaparecieron y más nunca en la vida la niña ha convulsionado y más nunca en la vida cuando Dios habló y Dios nos dijo, ora por la niña que voy a dar sanidad, más nunca se le dio esa medicina y Dios obró. Hablamos de milagros. Usted quiere que siga hablando de milagros porque el milagro solamente lo provoca alguien que cree en los milagros. Porque quizás usted dice, pero es que en mí no ha sucedido el milagro porque usted tiene que provocar. Hay cosas que se provocan. Hay cosas que así como en el ámbito
humano, en el ámbito que nosotros físico estamos viviendo, que te provocan, porque si bien es cierto, cuando está cayendo una lluviecita, cuando el ambiente está fresco, yo no sé a usted, pero a mí me provoca un caldito de gallina. Dios mío, y si es colombiano, pero así mismo pasa con el ámbito espiritual. Hay cosas que provocan otras cosas y hay gente que provocan que las cosas puedan suceder. Usted tiene que tener el don de fe. Pastora, ¿cómo el don de fe? Sí, aprovecho porque aquí habla de el don de fe. Está hablando aquí. Y cuando habla del don de fe, el verso 9 dice a otros fe, óigame bien, a otros fe por el mismo espíritu. No nos está hablando de solamente tener fe como un grano de mostaza. Se nos está hablando, no se nos está revelando de que si usted busca al Dios que a usted le sirve, tiene que hacerlo con fe. Porque si usted va a su aposento a orar a ese Dios, usted tiene que creer que ese Dios le va a responder. Si usted va con fe, es más, ¿por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque hay personas que saben que Dios existe. Hay personas que hacen su oración, es más, dentro del creyente, dentro del ambiente, del ámbito de la iglesia. Yo he escuchado gente que me dicen, es que mis oraciones no llegan. Porque tú no tienes fe en el Dios que tú le estás orando. Entonces, el don de fe, pero de fe, ¿de cuál fe? No solamente de creer que la montaña, si tú le hablas, que a tu problema, si tú le dices, se va a solucionar. No es solamente eso. Es creer que yo voy con fe y cierro mi puerta y sé que por fe Él se va a manifestar. Y esa fe va a ser algo propio en mi vida. Esa fe yo la voy a ver tangible. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que para buscarle hay que tener fe. ¿Fe en qué? En saber que Él lo va a hacer. En pasar de la ignorancia de creer que Dios, yo voy a un Dios y oro y ese Dios por casualidad se acuerda de mí. No, ese Dios no se acuerda de ti por casualidad. Ese Dios no es solamente Dios, es tu Padre. ¿Y qué padre no le va a conceder lo que el Hijo quiere cuando lo quiere? Seguimos hablando de milagros. Tenemos tiempo de seguir hablando de milagros. Vamos a hablar de milagros. Hay milagros de diferentes dones de lengua, eso usted lo sabe. Hay milagros de profecía, hay milagros de ciencia, hay milagros de sabiduría. Hay mucha gente que piensa que el don, he hablado de milagros, pero lo que estoy hablando es de los dones, los dones activos que son nada más y nada menos que poder de Dios en acción. El don de sabiduría no es el mismo don de ciencia. El don de ciencia nos habla de las cosas que han pasado antes. El don de ciencia, el que tiene el don de ciencia puede, bendito sea el nombre del Señor, se le puede ser revelado
cosas que usted en su pasado de cuando niña pasó y Dios a través del Espíritu Santo y a través de ese don activo, ese don se activa en ese momento y usted puede recibir una palabra que solamente lo sabían usted y Dios. Ese es el don de ciencia. El don de sabiduría es el don muy parecido a la profecía, a lo que ha de venir, a lo que ha de acontecer. Alguien que te dice, mira, tú vas a estar en un lugar tal, de esta manera o de esta forma. Es algo que ha de acontecer o de suceder. Entonces, estos dones activos nosotros tenemos que saber y tenemos que darnos cuenta que el Señor, cuando tú eres un hijo o una hija de Él y tienes ese Espíritu Santo y anhelas estos dones siguen ocurriendo. Estos dones siguen ocurriendo. Hay cosas que yo le digo al Señor antes de salir de mi casa. Y una de mis hijas que está por ahí, una de mis hijas espirituales lo sabe, que le he dicho, yo quiero ver a Dios, quiero ver a Jesús hablándome en todas partes. Pastora, ¿cómo así? Fue algo que le expliqué y le dije, vamos a poner esto en acción. Porque yo quiero que tú también lo hagas y lo experimentes. A veces vamos guiando nuestros vehículos y llevamos la expectativa de algo. Nos ocurrió en Colombia o no sé, no, en Panamá. Ismenia fue la que me dio este testimonio. Nos ocurrió en Panamá. Ismenia está por ahí. Y íbamos de camino al servicio y ella leyó un letrero que decía algo más que un servicio. Y eso es Dios hablándonos. Algo más que un servicio. Y a veces dejamos pasar esas cosas que Dios nos está dando, que Dios se nos está revelando a través incluso de un letrero, de un pequeño letrero, que usted o yo por vivir en automático no nos damos cuenta que Dios nos está hablando. El don de discernir. No solamente discernir espíritus, discernir la voz del que te habla, discernir la voz de ese padre, discernir de cómo hay personas que están al lado tuyo, alrededor de ti, que tú dices, wow, esa persona, yo la siento como un ángel para mí. A veces no sé si te sucede o si es a mí solamente que me ha sucedido estas cosas, pero yo me he visto en ciertos apuros, en ciertos momentos, en ciertas ocasiones, que llega alguien y me resuelve todo y yo dije, Señor, gracias por enviar a tu ángel. Y no solamente en personas, en muchas y muchas cosas. Tenemos que tener el discernimiento. No somos como los que ignoran. Ya somos nuevas criaturas. Ya somos personas que sí de verdad vemos a Dios en acción. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Y eso era lo que Gigi Ávila quería plasmar en esos libros. Quería plasmar en cada una de esas páginas que si Dios lo hizo con él, también lo podía hacer con cada uno de nosotros. Por eso tenemos esos libros hoy. Por eso tenemos esos testimonios de un hombre de Dios, de un varón de Dios, que era enviado por el Señor, a quien Dios quería que él fuera y le llevara una palabra. Caminar en la profecía. Yo me pongo a pensar y muchas veces digo,
Cuando Pedro fue llamado a caminar sobre las aguas por Jesús, por el Maestro, ¿Pedro caminó sobre las aguas o caminó sobre la palabra? Porque cuando Pedro camina sobre la palabra que recibe, comienza a caminar sobre las aguas. Pero cuando Pedro se desenfoca de la palabra que recibió, de caminar en la palabra que recibió, usted conoce la historia, usted conoce el final. Comienza a hundirse. Estos son los dones espirituales. Estas son las operaciones maravillosas que Dios hace. Les cuento de un milagro no muy lejano, porque le he hablado de los milagros de Gigi en mi vida, le hablé del milagro de mi hija, pero les cuento un milagro que el Señor hizo saliendo de Arminia para acá, para Tampa. Estábamos bien cansados de estar ministrando, de haber estado ministrando en Sevilla Valle. Y cuando veníamos de regreso, había una joven de algunos 16 años en silla de ruedas. Y esta joven de 16 años, recuerdo su nombre, no se me va a olvidar su nombre, Valentina. Yo estoy sentada con una de mis mujeres, estoy sentada ahí en el aeropuerto esperando. Pero hay otra de las chicas que está también en silla de ruedas, no porque no podía caminar, sino porque tenía algunas dificultades y prefirió ir en silla de ruedas. Propósito de Dios. Se ponen a hablar y después que se ponen a hablar, que están hablando, pues ella va y lo primero que le digo yo es a la otra de mis muchachas que estaba hablando, Mariluz, con ella. Le digo, estoy cansada. Y sé que Patricia ahora me va a venir a llamar para que yo haga una oración, pero yo estoy cansada. Bueno, dicho y hecho. Patricia me fue a buscar, pastora, aquí necesitan la oración, Valentina necesita la oración. Ok, fuimos, oramos por Valentina. Lo primero que le preguntamos a Valentina era que si ella creía en el poder de Dios en acción. Y Valentina creyó. Cuando Valentina creyó, se hizo la oración, vamos para adentro del avión, nos detuvieron un poco porque estaban buscando no sé qué. Pero ya cuando vamos para adentro, Valentina está de pie. Y Valentina no podía caminar. Valentina se estaba haciendo un tratamiento en Colombia de células madres. Y cuando, para gloria de Dios, quedamos sorprendidos antes de entrar al avión. Lo que primero salió de mi boca fue decirle, Valentina, y ella con esta cara tan alegre, con esa felicidad de lo que Dios había hecho. Dios lo hizo. Dios lo hace cuando quiere y lo hace con quien quiere hacerlo. Esto es el poder de Dios en acción. Estas son las operaciones maravillosas que Dios día a día vive haciendo con los dones espirituales. Esto es lo que cada día nosotros podemos vivir y experimentar. Cada día en nuestras vidas. Cada día. Le damos gracias a Dios porque en nuestra iglesia tenemos una cadena de oración, tenemos gente intercesoras, gente que saben que el poder de Dios en acción es grande, es poderoso y es
maravilloso. Así que hasta aquí ha sido mi parte. Yo quiero hacer una oración, pero antes de yo terminar, quiero hacer un llamado. Yo quiero hacer un llamado. Si hay alguien que no conoce del Señor, si hay alguien que no conoce a ese Dios vivo y quiere conocerlo, ese es el momento. Este es el momento, porque Dios no hace acepción de personas. Dios no hace, perdón, excepción de personas. No, Dios no lo hace. Es más, muchas veces dice la palabra que de lo vil y de lo menospreciado, Dios hace cosas maravillosas. Así que si hay alguien que quiere aceptar ese llamado, este es el día. Este es el día. Si hay alguien que necesita encontrarse y pasar de ser gentil a ser un hijo y pasar de tener una vida, bendito sea el nombre del Señor, desordenada y vacía, a tener una vida controlada por el Espíritu Santo. Este es el momento. Yo voy a dejar este espacio abierto, este llamado abierto, porque si no lo quieres hacer hoy, si hay alguien que de manera diferida también quiere llamarnos o quiere llamar a Arlette, comunicarse con alguna de nosotras para hacer esa oración de fe, estamos a su disposición. En esta hora quiero orar para despedir esto que se ha desarrollado aquí. Yo quiero orar por ti. Y quiero orar para finalizar acá. Me despido primero con estas palabras. Para mí ha sido de gran honor testificar y poder hablar de las maravillas del Señor. Oramos, Padre bueno. Padre de misericordia, yo te doy gracias. Te doy gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Padre Santo, por las cosas que tú, oh Dios, nos has permitido vivir. Gracias por las maravillas, Señor, del poder maravilloso, de las operaciones maravillosas que tú haces en nuestras vidas y a través de nosotros. En ese momento, Dios amado, te pido que si hay alguien que necesita, Señor, de algunas de estas operaciones maravillosas en esta hora, tú le concedas, Señor, Padre Santo, la oportunidad de poder, Padre Santo, ser, oh Dios, el que reciba ese milagro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones a cada uno y paso con Arlette. Un placer de haber estado con cada uno de ustedes. Arlette. Oh, precioso, pastora. Muchas gracias. Muchas gracias. Un momento. Gracias a ti.